muchísimo gusto que nos esté acompañando aquí en aztl.tv a través del programa Si Yo Fuera Servidor Público, y también en esta ocasión es una entrevista especial para la agencia de noticias YouPress de la UPAED. Mi nombre es Miguel Muñoz y es un gusto que me esté acompañando aquí en la oficina de Gerardo López Becerra, que es el presidente de la Canacope, un líder en el Distrito Federal, y que nos va a platicar un poquito de lo que hace, los alcances que ha tenido su cámara en los últimos años. ¿Cómo estás, Gerardo? Miguel, no, pues un gusto recibirte, un gusto estar contigo siempre. Platícanos un poco, y también al auditorio que nos está viendo en este momento, ¿a qué se dedica la Canacope? Mira, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño, eso es el nombre de la Canacope Ciudad de México. Es una cámara que pues fue fundada hace ya casi 80 años y que tiene como vocación, como misión, le llaman hoy en día, la atención, la representación, el apoyo del comercio en pequeño, del comercio que en su mayoría de las veces es comercio, son empresas, son negocios familiares. En la República Mexicana, las instancias de gobierno pueden generar representaciones de la industria, de los servicios, o sea, cada gremio históricamente se va agrupando y busca su representación de esa manera. La Cámara de Comercio en Pequeño lo que hace es representar a los negocios que por sus dimensiones tienen una característica muy particular, pero que son negocios básicamente familiares. Estamos hablando de las empresas, de los negocios de barrio, de calle. Estamos hablando de estos negocios en los que trabajan de 1 a 10 empleados. Hasta 1994, la ley de cámaras obligaba a todos los negocios a pertenecer a una cámara, cosa absurda porque no puedes obligar a nadie a pertenecer a algo. El ejercicio de libertad implica que las personas deben ser libres para agremiarse o agruparse o no. En 1994 se cambia la ley de cámaras y entonces la afiliación a las cámaras deja de ser obligatoria, se convierte en una afiliación libre, y cuando se genera este cambio nos posibilita también agremiar, agrupar a empresas que ya no son tan chiquitas, a comercios que ya no son tan chiquitos. En Canacope hoy en día, pues aunque su vocación, su perfil, su misión principal es representar a la entidad, a la empresa, como le llaman, a la pyme, a la pequeña y mediana empresa, hoy en día Canacope pues puede agrupar y puede representar también a las empresas medianas, a las empresas grandes, a quienes tienen incluso 300 trabajadores. Si una empresa que tiene 300 trabajadores pues ya no es tan micro. Una empresa que tiene 3.000 trabajadores ya no es tan micro. Hoy en día la Cámara ha crecido a tan buen nivel que ya empezamos a agrupar, a agremiar a sectores en los que antes no alcanzábamos. Ya tenemos empresas que tienen 3.000 trabajadores y que han decidido afiliarse a la Cámara de Comercio. De acuerdo. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de verte a través de los diversos medios de comunicación, y lo que nos llama mucho la atención es cómo una cámara que precisamente reúne a este tipo de comercios que nos has detallado bastante bien, tienen una voz que, a diferencia me parece que en gestiones anteriores no la habían tenido. Mira, aquí yo creo que este es un problema por el que pasamos muchas instituciones. Mira, yo en familia, en la casa, somos comerciantes de herencia, de oficio, porque mi papá, que cuando emigró del campo a la ciudad, tuvo la oportunidad de trabajar y de poner una tienda de abarrotes, y de esa tienda de abarrotes, que la puso por el rumbo del aeropuerto,
pues le dio alimentación, salud, cuando se pudo vacaciones, vestido, a 7 hijos, ¿no? Entonces aprendimos de Nada casa, fácil. aprendimos de casa Sí. el oficio de comercio. Yo les platico que pues a mí me arrullaban y después jugaba en los guacales de frutas y de verduras con los que mi papá ya compraba la central de abastos y eran nuestras cajas con las que jugaba de chico, ¿no? Entonces yo nací en el comercio. La representación del comercio y la representación del sector, yo creo que ahí mi papá lo decía con mucha certeza cuando él era comerciante y llegaba el representante de la cámara a hacerle un cobro, y mi papá decía lo que muchos dueños de negocios dicen: estos nada más vienen a cobrar y no me prestan ningún servicio. A mí se me quedó esa frase grabada porque efectivamente los representantes de las cámaras llegaban a hacer el cobro obligatorio, sí, y se olvidaban de las necesidades que tenía el comerciante, que si había multas, que si había inspecciones, que si tenían problemas X, de inseguridad, asalto. La cámara llegaba, cobraba y se olvidaba y se volvía a acordar del comerciante o se volvía a acordar del negocio, sí, hasta el siguiente año cuando tenía que llegar a cobrar la cuota. Entonces, históricamente las empresas, los negocios, los comercios han estado muy mal representados. Cuando se cambia la ley de cámaras y se quita esa obligatoriedad de pertenecer a las cámaras, obliga a las cámaras a buscar en la calle la representación, obliga a las cámaras a bajarse del altar en el que estaban, a convertirse en mortales, claro, porque cámara que no trabaja, como se les quitó ese cobro de achaleco que se tenía, y ahora las cámaras pues, tienen que salir y buscarse el pan, sí, nuestro de cada día, como cualquier mortal y como cualquier empresa. Entonces esto obliga a quienes participan en la vida de las cámaras a tener que trabajar como si fuera porque ahora el ingreso depende del servicio que se dé. Quienes han entendido esto han puesto la institución al servicio de la gente. Quienes no han entendido esto están esperando en su oficina, siguen cobrando, ¿no? Siguen tratando de cobrar por un servicio que no dan, sí, siguen quedando en sus edificios vacíos, en sus oficinas vacíos, esperando a que la gente les toque la puerta, llevándoles un cobro para decirles: oye, te vengo a pagar, ¿no? No, yo creo que aquí la dinámica de los tiempos ha cambiado y en ese cambio tenemos que entender, para los que somos representantes de instituciones camariles o representantes de instituciones empresariales, que el servicio es el común denominador que deben de tener las instituciones y que sirvo y después de servir cobro, sí, no cobro, que eso es lo justo. Sí. Yo se los digo a los agremiados de la Cámara con este ejemplo. Nadie llega a un restaurante y antes de sentarte a la mesa paga la cuenta y después te sirven. Nadie. Claro. Si tú llegaras a un restaurante y el mesero antes de que pases te está cobrando una cuenta, sí, de un servicio que ni siquiera has pedido, estaría mal y lo demandarías. Bueno, claro, ¿qué crees? Las cámaras sí lo hacemos. En las cámaras, antes de servirle a la gremia, antes de servirle al sector, se les han recobrado. Les estás cobrando. No, pues no. Si no me pagas, no eres mi socio. Y si no eres mi socio, no te sirvo. Yo creo que la dinámica tiene que cambiar. Y primero hay que servirle, sí, al sector, y después el sector, a quien le diste el servicio, tendrá que valorar si el servicio fue bueno, fue de calidad, le fue de utilidad, para decidir agremiarse. Ese es el espíritu que ha cambiado en la Cámara de Comercio Pequeño en la Ciudad de México, y eso es lo que hemos puesto en marcha, Miguel, para justamente realizar trabajos de representación, trabajos de gestoría y trabajos de modernización
a favor del comercio en pequeño en la Ciudad de México, porque además hay que decirlo, mira, en el sector comercio, sí, el gran sector, las tiendas departamentales están muy bien representadas. El sector grande informal, ¿qué crees? También está muy bien representado. Tienen líderes que gestionan y se pelean y cierran vialidades y protestan, los líderes de los ambulantes. Sí. Entonces tenemos que los informales están organizados y bien representados, y los grandotas, las tiendas departamentales, están organizadas y bien representadas. Y entonces vemos que el gran sector formal, el que está en las accesorias, el claro, que tiene su negocio, ese gran sector que es en la Ciudad de México representa el 86% del aparato productivo, ese sector no estaba representado o estaba mal representado. Sí, sí. Entonces hemos hecho un trabajo justamente en materia de representación de ese gran sector, que es un gran sector que tenía presencia, pero no tenía voz. Nos vamos a ir a la primera pausa, pero regresando, ¿qué te parece si nos platicas de los servicios? Porque seguramente hay algunos servicios, no sé, se me viene a la mente de algunos anuncios que ustedes tienen, que por ejemplo que les dan cursos o talleres de contabilidad, los meten a las redes sociales, en fin, al manejo ya inclusive de estos aparatitos, ¿no? Que parece mentira, pero es muy importante que lo sepan todos tus agremiados. Vamos a la primera pausa de astd.tv y por supuesto también a través de UPress de la UPAE. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios,
litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Ya estamos de regreso aquí a través de la pantalla de Astele.tv y también de YouPress, que pertenece a la UPAE, platicando con Gerardo López, presidente de la Canacope de la Ciudad de México. A ver, Gerardo, nos quedamos en esa parte importante. ¿Cuáles son los cursos, los talleres que ustedes imparten y cuáles son los que más les llaman la atención a tus agremiados? Y te lo pregunto porque seguramente hay algunas cosas, por ejemplo, en el manejo de las redes sociales, que mucha gente ahora en su vida había escuchado. Sí, mira, ahí déjame comentarte, creo que es muy importante que el auditorio vea que cuando se habla de capacitación en el comercio, mira, es que es muy fácil que un estudiante le hables de capacitarse y te compre el boleto. Sí. Es muy fácil que alguien que realizó algún curso, algún diplomado, le hables y se vuelven a involucrar en el tema de la capacitación. En el comercio, la capacitación, le hablas a un comerciante, oye, es que nos tenemos que capacitar. Y nos tenemos que reunir. No, hombre. Una hora Olvídate, te dicen que no. ¿Por qué? Porque primero, para el que tiene un negocio, sí, lo primero es estar en el negocio. Claro. O sea, el que tiene tienda, que la tienda. Sí. Y lo primero que te dice la gente es, no tengo tiempo. O sea, yo tengo que estar enfrente del negocio, yo tengo que abrir, tengo que atender a los clientes, tengo que atender a los promotores, no tengo tiempo para la capacitación. Ese es un problema con el que tenemos que lidiar y que es un problema real, porque efectivamente, si tú sacas a un dueño, a un encargado del negocio, una hora, le quitas una hora de trabajo en su negocio. Claro. Y esa hora de trabajo le representa ingresos. ¿Cómo le han hecho para convencer a Mira, estamos generando, primero tenemos una temática muy interesante, porque al dueño del negocio o al encargado del negocio deben de recibir una capacitación para un tema, vender. Claro. Si no aprendes a vender, si no enseñas a vender, el negocio no es negocio. Claro. Entonces, el común denominador, la premisa de los cursos es: vamos a enseñarte a vender mejor, vamos a enseñarte a administrar mejor tu recurso. Esas son las temáticas que tenemos principalmente en la Cámara, los que giran alrededor de la venta o los que giran alrededor de la mejor administración en el negocio. Punto. 2. Como vemos que es muy complicado que un dueño de negocio salga una hora, se desplace, asista una hora a la capacitación y regrese una hora a su negocio, en realidad le está dedicando 3 horas al tema de la capacitación, disponemos de cursos, tanto en aula, presenciales, como en línea, con esas dos temáticas. Aún así, Miguel, mira, déjame decirte que es toda una complicación. ¿Por qué? Porque cuando realmente estás operando un negocio, a veces piensas que ya te la sabes, que nadie te va a venir a enseñar lo que es, que nadie te va a venir a enseñar a hacer mejor el pan cuando eres panadero, que nadie te va a enseñar a purificar el agua cuando tienes un negocio de purificación del agua, ¿no? Porque ya te la sabes todas, sabes dónde está la planta, tal. Que nadie te va a enseñar a vender un gansito cuando eres abarrotero, ¿no? Sí. Ya me la sé, ¿qué me van a enseñar? El tema es que tenemos que ver que las necesidades del cliente están cambiando y que la capacitación y la formación es parte del desarrollo del negocio. Entonces, en la Cámara de Comercio tenemos el tema de la capacitación, lidiamos mucho con eso, a veces convocamos, la gente nos confirma, tenemos confirmados grupos de 20, 25 y al momento de la capacitación estamos iniciando con 12, 14 gente, ¿no? Entonces, sí, ese es un problema con el que hay que lidiar, lo traemos en el chip del mexicano, el tema de la informalidad, el tema de que, como dicen algunos, pues ahí se va, o sea, ¿para qué al momento, como va, sí lo saco, ¿no? Claro. Necesito mucho, no necesito mucho prepararme para hacer lo que hago. Otro de las áreas que tenemos en la Cámara de Comercio un pequeño es el tema de la orientación contable y fiscal. Aquí déjame decirte y decirle al auditorio
que si el próximo año no le entran al tema de la actualización contable fiscal, Lolita les va a dar algún que otro dolor de cabeza. Sí, Todo el pequeño viene bastante salvaje, ¿verdad? Viene, porque además el próximo año quienes estamos dados de alta en el RIF, quienes se han dado de alta en el régimen de incorporación fiscal, que durante 2 años no se ha pagado impuesto, ha habido una bonificación al 100% del impuesto. O sea, basta con que tú, Miguel, digas, pues yo te debí de haber pagado 3,000 pesos. Hacienda te está bonificando ahorita 3,000 pesos. Para que está en régimen de incorporación fiscal. Ese es un buen dato. Durante el 2014 y 2015 tuvo una bonificación al 100%. Pero para el 2016 ya Hacienda nos dio la noticia de que hay que empezar a pagar el 10% del impuesto. Entonces el próximo año ya hay que hacer el cálculo, hay que sacar el porcentaje del 10% de lo que teníamos que pagar y empezar a hacer los pagos. ¿Y qué crees? Ahí van a empezar los dolores de cabeza. Bastante. Entonces, la orientación fiscal y la orientación contable es otro de los servicios que da la Cámara de Comercio. Otro servicio que da la Cámara de Comercio, los trámites para la apertura. Hay negocios, mira, te voy a decir un caso. A ver. Un negocio de purificadora de agua que rentó la accesoria, compró todo el equipo, abre y resulta que para su negocio en ese punto no había permiso, porque nunca vio qué se permitía y qué no se, el famoso que tenemos en la Ciudad de México, uso de suelo. Entonces, si el tema, si no se checa el uso de, si no se revisa el uso de suelo, ¿qué me permite o qué no me permite el gobierno hacer en ese local que quiero rentar? Después vienen los dolores de cabeza. Los trámites ante la delegación es otra de las asesorías que damos en la Cámara de Comercio. Y otra de las asesorías que nos ha generado un gran resultado es el tema de la representación. Sectores que tienen una problemática muy clara, muy concreta, específica, como puede ser en la zona de la Merced, como puede ser en la zona de Bucareli, Centro Histórico o Monumento a la Revolución, los hemos representado, hemos llevado ante las autoridades las necesidades de esos sectores, les hemos presentado peticiones y se han logrado gestiones a favor de los comercios que están instalados en esa zona. Las gestiones, la negociación y la presión de las autoridades es otro de las asesorías que les podemos dar en la Cámara de Comercio. Y como tú comentabas, uso de la tecnología. Bueno, en el tema del uso de la tecnología, las redes sociales, ¿cómo nos podemos? Mira, el tema, nuestra preocupación en la Cámara de Comercio es ¿cómo puedo hacer que tu negocio venda? ¿Cómo puedo hacer? Alguien me va a decir, oye, tú, ¿cómo por qué te vas a preocupar de que mi negocio venda? Esa tiene que ser mi preocupación. Bueno, debe ser preocupación del dueño y del encargado del negocio, sí, pero es una preocupación de la Cámara. Si tu negocio vende, vas a quererte sumar a la Cámara de Comercio. Si por alguna gestión, por alguna asesoría, por alguna capacitación, la Cámara de Comercio en pequeño logra que tu negocio sea mejor negocio, entonces tú le vas a ver utilidad a la Cámara y yo voy a tener socios contentos y voy a tener más socios. Si yo logro que tu negocio sea negocio, lo que voy a lograr es que voy a tener más gente interesada en pertenecer en la Cámara de Comercio. No lo hago por buena gente, lo hago con una premisa comercial. Si yo tengo contentos a mis clientes me van a traer más clientes. Es la premisa en el comercio. Es como decía mi papá en la tiendita. Si yo logro que un cliente satisfecho, es un cliente que me va a recomendar a otro. Entonces es la premisa, es lo que aplicamos. Son las filosofías diarias que aplicamos en la Cámara de Comercio en pequeño. Muy bien. Pues Gerardo, te agradecemos mucho tu tiempo que nos has brindado para explicarnos un poquito de lo que es la Canacope Ciudad de México, y me gustaría que le dieras un mensaje a los jóvenes de UPAEP, sobre todo esos jóvenes que quieren poner un negocio. Sabemos que hay muchos jóvenes emprendedores, jóvenes que dicen, pues voy a poner un negocio. Pues la parte más importante en ese sentido es convocar a los jóvenes a que asuman el reto, el riesgo de poner una empresa, de tener los tropiezos,
de saber lo duro que es pagar una nómina, un sueldo, de enfrentar los trámites que hay que hacer ante las autoridades, de buscar financiamiento, pero sobre todo de tener un producto o un servicio que le deje satisfecho que deje satisfecho al cliente, que establecer qué es lo que yo le puedo ofrecer a mi comunidad como producto, como servicio. Yo creo que esa es la parte más importante y en ese sentido que sepan los estudiantes, los jóvenes, que sepan los emprendedores que pueden contar con instituciones como la Cámara de Comercio Pequeño para buscar el apoyo que necesitan, que no están solos. Muchas veces los emprendedores pusieron su capital, descubrieron algo que la comunidad necesitaba, invirtieron su tiempo, pero tropezaron y no pudieron levantarse y no hubo alguien que les tendiera la mano. Aquí es importante que sepan que hay instituciones como la Cámara de Comercio Pequeño en donde se pueden apoyar y pueden buscar justamente que si tienen algún tropiezo, si tienen dificultades, darle la vuelta a eso para poder constituir, para poder consolidar la idea que tienen, que debe de ser su empresa, su comercio, que debe de ser que muchas veces se convierte en hijos que uno crea. La empresa termina siendo un hijo que uno creó y que es cuando genera el servicio a la comunidad da satisfacciones muy grandes. Lo que tiene que saber Miguel, el joven emprendedor, es que puede contar con instituciones que le ayuden a enfrentar las dificultades, a enfrentar los retos que tienen para constituir, para lograr tener la empresa, el negocio que han conseguido, que han diseñado, y que la Cámara de Comercio puede ser una de estas instituciones que les puede brindar el apoyo. Muy bien. Gerardo, muchísimas gracias por recibirnos en tu oficina. Pues siempre eres bienvenido y con esto pues invitar a quienes quieran venir, recibir capacitación, orientación, pues la Cámara de Comercio Pequeño de la Ciudad de México está para eso. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos en astele.tv. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy buenas tardes, amigos, gracias Miguel. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Nos acompañan aquí en el estudio, ahora sí, completamente en vivo, Guillermo Meixueiro del Valle 2, aquí en la delegación Benito Juárez, y Hugo Torres de la colonia Narvarte. Se recordarán, la semana pasada estuvimos hablando acerca del nuevo delegado en Benito Juárez, el señor Christian von Redisch. Bienvenido, Guillermo, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, Hugo, por venir. Pues la semana pasada estábamos viendo qué nos parecía el nuevo delegado en Benito Juárez. Platícanos, Hugo, ¿qué te parece el nuevo delegado en Benito Juárez? ¿Cómo los ha tratado? En primer lugar, habría que enfatizar que la parte de Christian han manejado ciertos mitos o leyendas urbanas. Un gran mito que ellos siempre han manifestado es que la delegación Benito Juárez es panista, y eso es una total y absoluta mentira. Quien analiza los resultados electorales puede darse cuenta que son una primera fuerza, pero que lo que hubo fue una polarización de los demás partidos o opciones políticas. Sin embargo, dándote un ejemplo, si hubiera habido un asunto de acuerdo o coalición de las izquierdas, no hubieran ganado su diputación de la zona oriente, y probablemente la delegación hubiera estado en empate técnico. Ahí nuevamente con Mendoza. Con Mendoza, exactamente. Entonces, eso es un tema que aparte hoy lo platicábamos Memo y yo, que nos daba mucha risa, que hoy veíamos que el presidente nacional del PAN decía que una segunda vuelta entre los dos que encabezaran. Si eso hubiera sido, si ellos de verdad de corazón dijeran que les interesa la democracia, les interesa el tema de legitimidad y legalidad, entonces hubieran propuesto una segunda vuelta también aquí en Benito Juárez. O sea, es una forma de opinar de ellos muy convenenciera. Cuando les conviene, sí proponen este tipo de cuestiones. Cuando no les conviene, ahora sí recuerdan que sí hay otras personas donde ellos no se vota por ellos. Otro tema donde yo siento que hay una simulación absoluta de parte de Christian es del tema de sus consultas vecinales. Él argumenta cuando acude a la Asamblea Legislativa para solicitar mayor presupuesto a la delegación Benito Juárez, que eso fue una consulta vecinal donde los vecinos son los que están marcando la pauta de en qué se va a ejercer el presupuesto de esta delegación. A mi colonia no fue, Cuestión de que aparte es una mentira, porque si uno analiza, únicamente fueron militantes de Acción Nacional pertenecientes al grupo que encabeza él y su jefe directo, que es Jorge Romero. O sea, en lo que no dice Christian es que le hubiera dicho así en la asamblea: este es un ejercicio que hice con panistas activos que pertenecen a mi grupo, que yo dirijo, y que decidimos en qué se va a gastar el presupuesto, porque en realidad lo que decían los vecinos no nos interesa. Y claro, temas, hay muchísimos ejemplos. Sí. Jorge Romero, para los que nos estén viendo de otras delegaciones, fue el delegado anterior aquí en Benito Juárez, actual coordinador de los panistas en la Asamblea Legislativa. Guillermo, tu opinión. Bueno, mi opinión es que pues tenemos una administración que pues va 5 o 6 administraciones al hilo del Partido de Acción Nacional, que verdaderamente pues no hemos visto un cambio. Digo, ya después de 6 administraciones, pues yo creo que ya tienes que tener un diagnóstico perfecto del territorio que tú estás gobernando. En el caso del Partido de Acción Nacional, pues verdaderamente, pues más que todo ya son cacicazgos, ¿no? Porque nosotros sabemos que ahorita el que está gobernando y sigue gobernando es el señor Jorge Romero desde la Asamblea, y pues el señor Christian pues es una persona que la buscamos en tiempos de elecciones pues para saber su propuesta política y todo. El señor no tiene propuesta política, nunca debatió, porque esa es una realidad, nunca debatió. Hay otra cosa interesante, aparte que no debatió con los candidatos, pues nunca hizo recorridos vecinales, por lo menos a mi coordinación en del Valle Norte, que se considera como el corazón, pues se puede decir que del Partido Acción Nacional, digo, del Valle 2, esa zona, se considera que hay gente panista,
pues el señor nunca se paró, nunca fue al kiosco en Mariscal Sucre, o sea, verdaderamente vemos como una situación grave porque no vemos que haya un avance en materia pues, para la gente, digo, vemos cada vez más construcciones, más tráfico, situaciones que verdaderamente ya tenían que haber hecho él, Cristian, nuestro actual delegado, desde la asamblea, hacer recursos en la asamblea legislativa para poder, pues, como darle un sentido, darle una marcha atrás en el tema de las construcciones y todo, y vemos que no es así, o sea, simplemente pues es seguir lo que ha sido y lo que sigue siendo hoy por hoy la delegación Benito Juárez. ¿Qué pendientes dejó Jorge Romero con ustedes? Pendientes, bueno, para mí el pendiente mucho es que el señor nunca hizo ningún recorrido, o sea, no tuvieron ninguna vez contacto directo. Y cuando el señor Jorge Romero atiende la petición de hacer pues, contacto con los ciudadanos, lo que el señor hace, un proselitismo abierto que se le comentó en una de sus tantas cenas que hizo a los coordinadores en el World Trade Center, que el señor salía a la gente, pero pues no para saludarla o ver sus necesidades, salía para hacer un proselitismo abierto, como se llama, a favor de Cristian, el actual delegado. Miren, es muy sencillo. Jorge, al ser el jefe político de este grupo de personas que han cooptado al Partido Acción Nacional, porque ya no es el Partido Acción Nacional, es el partido de Jorge Romero en la ciudad, él a su mismo partido lo ha llevado a la debacle. Pues ¿qué nos esperamos que pase con Benito Juárez? Te doy otro ejemplo. Sí. Actualmente, con la dirigencia de Jorge que él impuso a Mauricio Tabe en Acción Nacional, el PAN ya es quinta fuerza en la Ciudad de México. Salvo el caso del voto duro que tienen por un asunto de voto económico de clase media, pudiera ser Benito Juárez en Miguel Hidalgo, la verdad es que no son una opción política para la ciudad y él mismo lo ha propiciado. Lo único que Jorge al final se ha convertido en el priista que se rumora o se dice que todos llevan dentro. Si ustedes recuerdan... ¿Qué vas a decir? Llevamos. No, yo me lo quité. Si ustedes recuerdan, hace algunos años el Partido Acción Nacional era un partido donde tenías que tomar un curso, ya había adherentes y tenía que invitarte a alguien más, y era un asunto más hasta de club social, por eso decían que eran hasta elitistas para poder formar parte de él. La política que decidió hacer Jorge y todos ellos fue, lamentablemente, lucrar con la miseria de la gente. Me da mucha tristeza que Jorge no voltea al tema de las colonias populares que existen aquí en Benito Juárez, pero sin embargo sí las utiliza para afiliarlas a Acción Nacional y darles una despensa, como actualmente lo están haciendo una vez al mes, tanto él como Federico Doring, para mantener su base y poder competir en sus elecciones internas. Estas personas, lamentablemente, por una necesidad, agarran y aceptan el apoyo, pero lamentablemente lo único que hacen es lucrar con ellos. Hemos sido testigos como si tú le preguntas, oye, ¿sabes quién es Jorge o quién es Cristian Bon? La verdad es que las personas ni siquiera emiten una opinión. O sea, y te doy un ejemplo, Santa María Nativitas, número 19, en la colonia de Niños Héroes, es una ciudad perdida. Y ahí tú encuentras más de 20 personas afiliadas a Acción Nacional que no tienen ninguna formación dentro del Partido de Acción Nacional. Hay otros ejemplos, en 2009-2012, aquí sobre Insurgentes, aquí adelantito, en una torre, que no me acuerdo cómo se llama esta torre de aquí, en una notaría, había 20 personas afiliadas a Acción Nacional. Como tú dices, bueno, ¿qué viven aquí? ¿Es el domicilio? En una gasolinería ahí sobre Xola y Isabel Católica. Es simplemente el pragmatismo a todo lo que da. En tema de las colonias, la verdad es que es una tomada de pelo. Es lamentable que si no coopta un coordinador ciudadano, bloquea el presupuesto participativo, bloquean los proyectos vecinales para que únicamente queden los que ellos aprueban y únicamente lo que hacen ellos es cooptar a la voz vecinal para que no haya un equilibrio y un contrapeso en lo que ellos hacen. Ahora, Acción Nacional había auditado el padrón en Benito Juárez, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, entonces quiere decir que no funcionó. Lo que pasa es muy sencillo, en el tema de la Acción Nacional, la comisión que ellos han de tener, que es una comisión de afiliación, pues la pone Jorge. Entonces caemos a los ridículos que siempre hemos manejado. ¿Cómo vas a poner a hacer contraloría o auditoría? Es como si tú mismo te haces contraloría y auditoría. Exactamente, la misma película. O sea, por eso digo que es un pragmático corrupto. No, y aquí hay que entender la situación. Por ejemplo, a mí el tema que me interesa, ¿cómo se llama? El tema de la construcción, que es un tema álgido para los habitantes de la delegación Benito Juárez. De toda la delegación. Pues los señores del PAN tienen 15 años diciendo la misma tararata, y bueno, pues cuando empezó, que fue en el 2000, que fue el famoso bando 2 del licenciado López Obrador, de alguna forma, y ellos agarran esa bandera, no, pues es que es el bando 2, pero bueno, ya el
licenciado López Obrador ya no es jefe de gobierno, ya pasó ese tiempo, ya están en otras cuestiones políticas, pero ellos agarran y ellos siguen insistiendo, sobre todo Cristian, sí, no, el responsable único de las construcciones y todo es la Sedubi. Y dicen, yo para qué me interesa tener un gobernante que nada más va a estar echándole la bolita a otros. Él desde la Asamblea, desde la Comisión de Desarrollo de Infraestructura Urbana, pudo hacer un punto de acuerdo que está haciendo ahorita Margarita Martínez Fischer, también del Partido de Acción Nacional, pero en su momento era muy importante una acción directa para decir, bueno, los habitantes de la delegación Benito Juárez ya no soportan, o sea, no se le puede seguir dando factibilidades como si fueran chocolates, porque el problema va a estallar, que en un momento pues va a faltar el agua y va a ser una cuestión irreversible. O sea, cuando se acaba el agua y cuando nos dicen, no, pues el sistema Cutzamala, esto y todo, pues ya es una cuestión provocada, son efectos colaterales. La cuestión del estacionamiento, la delegación por una cuestión de negocios, pues dice, adelante los parquímetros. Y ahorita pues mucha gente dice, bueno, vamos a hacer un estudio, una planeación, dónde sí y dónde no, pero la delegación dice, no, adelante los parquímetros. Entonces ellos promueven que los parquímetros sean instalados en gran parte de las colonias de Benito Juárez. Están los parquímetros, además están también las bicicletas. Las bicicletas. Han quitado espacios de estacionamiento. Claro, todas esas funciones que se hacen es, no, ya privatización, las concesiones que se están dando, porque estaba mal el término privatizar, no, están concesionando nuestro espacio público dentro de la delegación Benito Juárez a intereses de terceros. Es el caso que pues también hay que llamarlo del corredor cultural Chapultepec, que es un tema que a mí me importa mucho, que es de simplemente la concesión por 40 años de ese espacio. Pero bueno, la delegación Benito Juárez no está mejor, o sea, la verdad vemos que todo es negocio y que pues ahora sí que las calles se están haciendo negocios y todo donde vean dineros, pero todo teledirigido y aceptado, porque yo no he visto en ningún momento que el delegado haga un pronunciamiento en contra de decir, no, bueno, vamos a hacer consultas serias, vamos a hacer una cosa, no, es aquí. El delegado lo quiere, el delegado es negocio, al delegado lo aprueba. En el caso también del gas natural, el gas natural se quiso poner con una imposición en las colonias Ermita, Miravalle, Zacahuisco, y verdaderamente un grupo de valerosos ciudadanos fuimos a decir no, y el caso es que pues ahorita se tuvieron que replegar, cuando en la misma oficina de soluciones de la delegación Benito Juárez ellos tenían instalado una oficina de Fenosa, gas Fenosa, y ustedes decir, bueno, pues es que pues ¿por qué traen tu interés en hacer negocios? Sí, al grado de brindarle un espacio. Claro, eso ahora, ustedes como líderes vecinales, ¿han sabido qué beneficio nos aporta la gente de Ecopark, la gente de Ecobici? No, es que el tema es muy sencillo. Bueno, de todo lo que ingresa de dinero, ¿qué beneficio nos deja? Lo que hemos platicado es varias vertientes. En el tema de Ecobici, por ejemplo, o del tema de las ciclovías, lo que nosotros hemos visto es que esto sucede cuando tú quieres hacer política o quieres gobernar con ocurrencias. ¿A qué vamos? No hay una sistematización o no hay una profesionalización de las cosas. Trabajan de acuerdo a grupos de intereses y asesores en marketing político para sacar banderas que les den resultados políticos y electorales. El tema es muy sencillo. No es que uno esté en contra de que yo mismo, por ejemplo, tengo mi bicicleta, de que hagas trayectos y que se mejore el tema de la movilidad. El problema es que no tenemos en este país una cultura de eso. La ciudad misma ha ido creciendo en un desorden generalizado. Y entonces, ¿cómo tú te pones a querer copiar, porque es vil plagio, modelos de movilidad de otras ciudades y de otros países que tienen un índice de educación y económico totalmente distinto al nuestro? Esas grandes mentiras que luego dice Federico Doring, de que tenemos los niveles socioeconómicos como países de Suecia, Suiza, ciudades de Alemania, son mentiras. Y cuando tú generas ocurrencias, pues tienes resultados como los que tú manejas. Ahora, si a mí me preguntaran, ¿qué opinas del gobierno de Cristian? ¿Qué opinas del gobierno de Jorge, etcétera? Pues me parecen gobiernos mediocres y gobiernos de simulación, porque al final todo ha sido simulación. Cristian ahora quiere sacar el tema de seguridad, y en el tema de seguridad a mí me da risa si simplemente el jefe que tenía anteriormente, cuando nosotros le tocábamos ese tema, decía, es que a mí no me toca. Es que le dicen, no, pues que es el delegado del no me toca, porque nada le toca a él. Todo lo evade, todo parecía que fuera torero de la plaza de toros, nada le corresponde a él. Entonces, ¿para qué queremos un delegado que tenga tanto salario o un gabinete si dice que él no puede hacer nada? Y bueno, aunando un poquito la famosa consulta que se hablaba, pues es una burla, porque de alguna forma
había una frase en la parte de abajo, unas observaciones que decía observaciones, donde todos los vecinos pues hicieron el esfuerzo de llenar toda la consulta que ellos hicieron a modo de ellos para solicitar posterior. A la gente en ningún momento se le dijo, con este instrumento nosotros vamos a ir a la asamblea para poder justificar, pedir más recursos que necesitamos. Y en el tema de las observaciones, que mucha gente pues ahí hizo su trabajo ciudadano, o sea, hicieron la tarea, verdaderamente pues las observaciones ni siquiera las pusieron en cuenta, que una de las principales observaciones era precisamente no tenemos agua y no queremos más construcción. O sea, de alguna forma vemos cómo todos nuestros parques los van concesionando poco a poco, los van concesionando estacionamientos de constructoras, los van concesionando a grupos de ambulantajes de ellos, o sea, exprofeso en la delegación Benito Juárez, cuando vean un metálico plateado, sí, muy bonito, muy bien puesto, bueno, pues son los autorizados por la delegación. Entonces, sí, claro. Pero en teoría no hay más autorizaciones para ambulantaje. Pues, en teoría no, pero bueno, de alguna forma, pero de su gremio para la gente, sí, claro, para la gente, para ciertos grupos de folk rocker, que es una cosa que se está actualmente en la Asamblea legislando, que de alguna forma son tolerados. Para cierto grupo de camiones de food trucker, sí hay espacios y sí se ponen y sí realmente, pero porque son protegidos por la delegación. O sea, ellos siguen manejando y siguen haciendo la acción de gobierno como un gran negocio. Ahora, ¿qué pasó en esta elección? Digo, ellos ganaron proporcionalmente, como decías tú. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Mira, ¿por qué no ganó otro candidato? ¿Qué pasó con los ciudadanos? ¿Por qué no salieron? Hay varias variables, ¿no? De esta ecuación, se diría. Una variable es la pérdida de identidad, por así decirlo, del Partido de la Revolución Democrática. ¿A qué vemos? En el momento en que hay que entender a Benito Juárez como un territorio de la parte de las otras 15 demarcaciones donde tienes una constante. Aquí la gente sí se informa. Hay varias formas para que aquí la gente tiene un muy buen nivel educativo, eso sí es cierto, y la gente se informa. Entonces, aquí tienes una cuestión, tienes un voto informado. Y entonces, si tú acudes a revisar cuando ves a los vecinos en las mañanas en el Sandbox, leyendo o en sus tablets, etcétera, ellos se van enterando de lo que va pasando de la vida política y de la vida nacional y de la vida de la ciudad. Y tú te topas, que en el caso del PRD, firman un acuerdo, un pacto. Y ese pacto, la verdad es que lo único que pactó fue el entierro del PRD como opción política en esta elección. Sí. Lamentablemente, perdieron identidad. Y luego el PRD tuvo la decisión del grupo de los llamados obradoristas, que simple y llanamente dentro del bloque de las izquierdas es una migración, porque yo les decía, oigan, pues ahora sí que es lo mismo, o sea, son los mismos orígenes, claro, son las mismas banderas. Sí. Entonces lo único que hubo fue una migración de un grupo a otro grupo, donde esta canasta tenía tantos huevos y esta canasta nueva de este mismo lado izquierdo se lleva tanto, y todavía aparece el grupo de Movimiento Ciudadano que trae un grupo de expanistas y un grupo de experredistas, o sea que todavía de la canasta del PRD se donan más huevos a la canasta de los se dispersó todo. Entonces, si tú analizas elección intermedia, sobre todo 2003, 2006, 2009, 2012, Cristian vuelve a mentir al decir que eres el candidato que ha ganado, que sacó más votos. Es una mentira. Él sacó lo que siempre saca Acción Nacional. No tuvieron mayores crisis, sacaron su base, ¿no? Su promedio. El problema es que el bloque de las izquierdas, al irse dividido, provocó que darle el gane, porque ellos iban unificados y aquí iba todo dividido. Entonces eso provoca que ganen sin ningún problema en el tema de la delegación. Ya te comentaba que si la izquierda hubiera ido unida, el oriente se les caía sin ningún problema y la delegación estaba en jaque. Ahora, el otro tema fundamental, pues es lo que se comentó en algunos medios, ¿no? Filtraciones que ya no se lograron si acreditar o no, pero es por ejemplo que el PRI de Benito Juárez, sí, encabezado en esta zona por un personaje y en la zona oriente por otro personaje, pues nunca fueron priistas, están en la nómina de Cristian Bond. Entonces te enteras que otro grupo de gente organizada que eran del PRD, pues estaban operando y sacando a la gente a votar por Cristian Bond. Nosotros le llamamos a eso nosotros el pago por evento, porque los agarraron por pago por evento, les pagaron por su evento, ahora sí que, y listo, y muy ilusos, pensaban que el PAN los iba a meter en su proyecto político, pues no les entendieron. Ahora, ya estamos llegando al final del programa, quiero que me digan, ya para finalizar muy brevemente,
¿qué esperarían de Cristian Bon? Ahorita está empezando. ¿Qué es lo que esperan del nuevo delegado en Benito Juárez? Bueno, verdaderamente que hay un acercamiento con los ciudadanos, que realmente pues vea los problemas reales que son, que no sigan haciendo una política discrecional en la ciudad, o sea, en la delegación Benito Juárez, y que verdaderamente cumpla su chamba, porque cuando se les ha increpado, yo tuve el problema con Federico Chávez, que es ahorita de vía pública y todo, verdaderamente pues haz tu chamba, y se molesta. ¿Por qué? Porque realmente ellos ya tienen muy bien controlada la delegación Benito Juárez. Entonces, históricamente ellos se tendrían que hacer un papel mucho mejor del que hasta actualmente lo han hecho, y estamos hablando de 15 años, sí. Y bueno, también los favorece mucho, se sigue construyendo edificios, y también el tema de la participación ciudadana, que desgraciadamente en Benito Juárez, como en otras delegaciones, pues es un tema que la participación ciudadana, la gente no está participando, y eso es un campo fértil para que estos personajes políticos hagan estas actuaciones tan funestas. Pues eso sería mi comentario. ¿Voto de confianza, Memo? A Cristian no, para nada, Okay. no le veo bien. Ahora, cuéntanos ya para terminar, Hugo, ¿confías en Cristian Bon? ¿Voto de confianza a Cristian Bon? No, miren, es muy sencillo. No se puede confiar en alguien que ha sido formado por el grupo de Jorge. Entre los propios panistas lo saben. Ni siquiera otro grupo de panistas confía en ellos. Su propia casa la tienen sucia. Pues ¿qué esperamos cómo gobiernen hacia afuera? La verdad es que yo de Cristian veo un gobierno discrecional, donde mantendrán la gerencia para generar recurso, claro. Y ojalá que la ciudadanía participe, porque si la ciudadanía no participa, provoca que los grupos clientelares y corporativos sean los que digan para dónde se van las cosas, y lamentablemente esos grupos se manejan por intereses económicos, que tienen que ver un tema de dinero, etcétera, y eso es lo que ellos actualmente trabajan, el tema clientelar, y eso es lo que ellos manejan. Tú puedes notarlo, grupos de ambulantes, taxistas, ahora afiliados a Acción Nacional, y así es como ellos controlan esta delegación, que lamentablemente parece un feudo del señor Jorge Romero. Ya, pues se nos fue el tiempo, amigos. Esperamos muy pronto podernos reunir otra vez. Claro, sí, quizás en un par de meses, y ver qué tanto ha evolucionado, y con un poquito más de tiempo. Claro que sí. ¿No? Quiero agradecerte, Guillermo Meixueiro, del Valle 2, que nos acompañes aquí, y Hugo Torres de Narvarte. Los esperamos pronto para que nos sigan platicando cómo va la evolución del nuevo delegado en Benito Juárez. Claro que sí. Pues amigos, muchas gracias a nombre de Miguel, que la próxima semana debe estar aquí completamente en vivo. Gracias a nuestros amigos de Facebook por todos sus mensajitos, a nuestros amigos de Twitter. Los esperamos el próximo miércoles en Si Yo Fuera Servidor Público. Hasta la próxima.